Entonces, hoy lo que vamos a ver es operaciones con vectores, específicamente suma de vectores. ¿Listo? Para poder entender un poco lo que va a ser el procedimiento para hacer las sumas de vectores, pues les voy a colocar una imagen ilustrando unos vectores y de ahí mismo vamos entonces a ver qué significaría hacer la suma de esos vectores. ¿Ok? Para hacer sumas, pues va a haber dos procedimientos. Uno, el método gráfico, que es el que, con el cual vamos a iniciar la explicación. Y el otro, pues, a partir de lo que vamos a llamar sencillamente sumatorias por componentes. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo inicialmente por, eh, por el método gráfico, para entender además qué significaría hacer la suma de dos vectores. Entonces, aquí tenemos una cuadrícula donde estamos identificando tres vectores, uno con el color azul, otro el rojo y el otro el amarillo. Sumar dos vectores no es otra cosa que colocar un vector enseguida del otro. Pero cuando yo coloque los vectores, los debo colocar con sus propias características. Es decir, con sus componentes horizontales y sus componentes verticales. Vamos a hacer entonces inicialmente la suma de los dos vectores, el rojo y el azul. Entonces, sin importar el orden en que lo coloquemos, porque además la suma ya sabemos que es clausurativa, significa que no importa el orden, A más B es igual a B más A. Entonces no importa qué vector yo coloque primero. ¿Listo? Entonces, lo importante sí es colocar un vector enseguida del otro. Entonces voy a tomar primero el vector azul y lo traslado, sencillamente lo coloco, que tenga sus propias condiciones. Este vector lo podemos ver que tiene 4 unidades en forma horizontal y 3 unidades en forma vertical, ¿cierto? O sea que podemos decir que ese vector tiene componente horizontal vale 4 y componente vertical vale 3. Y enseguida colocamos el otro vector. Bueno, no lo quiero quitar de donde estaba. Y sencillamente un vector exactamente igual a él, lo coloco enseguida del otro. ¿Ok? De tal forma que el inicio de uno coincida con el final del otro. El final del azul coincide con el inicio del rojo. Y la resultante es un nuevo vector que va a ir desde el inicio del primero hasta el final del segundo. ¿Listo? Es decir, vamos a tener, la resultante va a ser este vector que voy a colocar aquí, que inicia aquí y termina acá. Este vector le voy a cambiar el color, vamos a ponerle un color negro. Sería la resultante. El vector negro sería la resultante. ¿Sí está claro? Eso significa que el nuevo vector tiene unas componentes horizontales y unas componentes verticales. Las componentes horizontales serían los 4 que tiene el azul. Si se dan cuenta que el azul tiene 4 y el rojo tiene 3, entonces significa que el vector, Profe, ¿cómo así? ¿Cómo así que el rojo tiene 3 y el azul 4? No entiendo. horizontalmente no ves que el azul mide 4 cuadritos, 1, Ah, ok. Ok, 3, sí, sí, 4. sí. Sí, profe. Ya, ya. Y el rojo mide 3, Sí, 1 sí. y 3. ¿Qué Ah, significa? Que el negro, ¿cuántos horizontales tiene? 7. Tiene 7, correcto. Y verticalmente, ¿cuántos tendrá? Tiene 3 que tenía el azul y 1, 2, 3 y 4 y 5 que tenía el rojo. Es decir, que en total, ¿cuántos? 8. Exactamente. Entonces, yo puedo decir que la resultante en X es igual a 7 unidades y la resultante en Y
sería de 8 unidades. ¿Sí estamos? Eso significa que cuando nosotros vamos a sumar vectores, lo que estamos sumando son sus componentes. ¿Ve? Las componentes horizontales y las componentes verticales. Cada una la tenemos que sumar por separado. ¿Listo? Es decir, que yo sumo las componentes horizontales de una con las componentes horizontales de la otra. Sin hacerlo gráficamente o antes de hacerlo gráficamente, supongamos que voy a sumar el vector azul y el vector amarillo. Entonces, ¿qué haríamos si queremos hacer? Entonces yo haría resultante en X sería igual a las horizontales del azul, ¿cuántas son? Son 4, 3, 4, 4. 4. Más las horizontales del amarillo. 4. 4, Significa que la resultante, ¿cuántas tienen X? 8. 8. Y ahora hacemos lo mismo por el lado de las verticales. Resultante en Y. 3. 3. ¿Ya? 3 del 2. azul más 2 del amarillo. Y eso nos daría 5. ¿Cierto? Eso significa que sin hacer gran cosa, podemos identificar como que otro vector negro, voy a hacer otro vector negro, que represente esto. Me diría 5 verticales y 8 horizontales. ¿Dónde lo hacemos? A ver que no nos... Vamos a hacerlo por acá. Entonces tendríamos un vector que va a medir. Me ocupo aquí. Pero lo tendríamos algo así, ¿cierto? A ver, horizontales serían, perdón, verticales serían 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y horizontales serían 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este sería, este nuevo vector negro, sería el vector con esas medidas. O sería la suma. Vamos a quitar eso ahí, pongámoslo por acá. Entonces, este vector sería la suma del vector azul más el vector amarillo. ¿Está claro lo que es hacer suma de vectores? Sí, señor. Sí, señor. Igual, si yo quiero sumar los 3 vectores, exactamente lo mismo. Vamos a quitar esto de acá. Entonces, si queremos sumar los 3 vectores, me faltaría a esto sumarle el rojo, ¿cierto? Sí, profe. Serían 3. El rojo, 3. ¿Cuánto me da en total? 11. 11, 11, 11. Uy, 11. Verticalmente, ¿cuánto me hace falta sumarle? 5. 5. Sí, 5. ¿Listo? 10. Total. 10. O sea que ahora tengo que hacer un vector que mida verticalmente 10 y horizontalmente 5 y horizontalmente 11. Vamos a hacerlo. Entonces, verticalmente tiene que medir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 por aquí abajo, ¿cierto? Ahora me perdí si medía 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me pasé en un cuadrito. Y horizontalmente tiene que medir 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Este sería el vector resultante. ¿Se lo ven completo allá?
Sí, Sí, profe. señor. Sí, señor. Ok. Eso es hacer suma de vectores. Muy fácil. De igual forma podríamos hacer digamos que colocar cada vector. Des en cuenta que sin importar cómo coloque cada vector, coloco el primero lo colocaría aquí. El segundo vector estaría aquí. Y el tercer vector lo coloco aquí y des en cuenta que coincide efectivamente con lo que tenía que dar. Siempre recuerden que es el inicio del primero o vamos colocando un vector enseguida del otro. ¿Sí quedó claro? Sin importar el orden en que los coloque. Vamos a colocar en otro orden a ver qué pasa. Primero el azul. Luego vamos a colocar el rojo. Y por último el amarillo. Y efectivamente llegamos al mismo punto. ¿Ok? Profe, una pregunta. ¿Sí? Lo que usted acaba de hacer es coger el vector, bueno, el de los tres, ¿sí? El total, y unió los otros, uy, perdón, y unió los otros tres. ¿Sí? Sencillamente, pues a ver, lo que yo quiero que vean es que este vector que fue el resultante es igual a haber colocado los otros vectores uno enseguida del otro. ¿Sí? No es que yo halle primero uno y luego el otro necesariamente, sino que tienen que ir en orden. ¿Ok? O sea que yo coloque uno enseguida del otro. Profe, Sin importar el orden en que ustedes lo coloquen. Vean, si yo coloco primero el amarillo y luego el rojo, Sí, profe, ya entendí, gracias. exactamente al mismo lugar. Bueno, ahí me moví un poquito de donde lo había puesto. Pero des en cuenta que se llega siempre al mismo lugar sin importar el orden al que lo coloquemos. ¿Ok? Entonces, gráficamente, cuando queremos sumar vectores, es colocar uno enseguida del otro, gráficamente. ¿Listo? Por componentes es lo que hice inicialmente, es decir, estas operaciones es hacerlo por componentes. ¿Sí está? profe, ¿y a nosotros nos va a tocar graficar esto? O... Bueno, entonces, si nosotros tenemos, ya habíamos visto que cuando yo quiero hallar en las componentes de la resultante, entonces supongamos que yo quiero sumar el vector A más el vector B. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Pues hay una resultante por el lado de X, que sería lo que mide A en el sentido de X más lo que mide B en el sentido de X. Y hallamos una resultante en el sentido vertical que sería lo que mide A en el sentido vertical más lo que mide B en el sentido vertical. ¿Ok? ¿Qué significa? Que nosotros vamos a tener que hallar estas componentes. Si no las conocemos, para ir gráficamente, pues yo les estaba mostrando, o podíamos ver en la cuadrícula, podíamos ver cuánto medía cada una de esas componentes. Profe, Pero si no las conocemos, entonces debemos calcularlas. Dime. usted en el quiz que vayamos a hacer de esto nos puede poner un gráfico y nosotros decir cuánto mide el componente Y y el componente X. Sí, claro, yo les puedo hacer, podemos hacer una evaluación gráfica y lógicamente ustedes van a poder observar cuánto mediría cada uno de los vectores en cada una de sus dimensiones. Profe, pero en ese caso sería un valor aproximado o nada más con el valor que nos dé la regla cuando lo midamos. Ahí el valor va a ser exacto, así como yo lo hice ahí. ¿Sí? Si lo hacemos en Ok. la gráfica, ahí van a estar los vectores y ustedes van a poder contar. No vuelvo y repito, no necesitan hacer que venga la calculadora para esto y que voy a hacer la aproximación, no. Ustedes pueden observar ahí en la gráfica cuánto mide cada vector en cada una de sus componentes
para hacer las sumas. Así que eso va a ser muy fácil. ¿Ok? Por este lado de acá, entonces decíamos que ya nosotros aprendimos cómo calcular cada una de estas componentes, ¿se acuerdan? Si es que acaso no me están mostrando cuánto mide cada vector en cada componente. Pues si no me lo dan, pues yo sé cómo calcularlo. Les recuerdo que la componente X, lo que llamamos A en X, sería la norma multiplicada por el coseno del ángulo. Y A en Y sería la norma multiplicada por el seno del ángulo. ¿Ok? Así es que vamos a realizar nuestras sumas. Entonces, de una vez, ejemplo, sumar los vectores. Entonces, veamos vector A, que sería, bueno, sumar los vectores A y B. Entonces, A que puede medir 12 en un ángulo de 25 grados. Y B que mide 15 en un ángulo de 80 grados. ¿Ok? Entonces, recordamos que lo que tengo que hacer es A en X, o sea, vamos a llamar resultante en X, ¿sí? Vamos a hacer esto. Entonces sería A en X, ¿cuánto mide A en X? Sería 12 por el coseno de su ángulo, que son 25 grados, más B en X, que serían 15 por el coseno de 80 grados. ¿Cuánto da eso en total? $13.48. 13.48. Bueno, por favor, Señor. dicen allá porque yo no estoy calculando y estoy asumiendo que el valor está bien. Resultante en Y. Sí, profe, a mí también me dio 13.48. Entonces, resultante en Y ahora sería A en Y más B en Y. Pero A en Y lo calculo como 12 por el seno de 25 más 15 por el seno de 80. ¿Cuánto da eso? 21.11. Listo, eso significa que nosotros vamos a tener un vector que horizontalmente mide 13.48 y verticalmente mide 21.11. Como lo hicimos el otro día, significa que horizontalmente mide 13 y verticalmente mide 28. ¿Se acuerdan? 28, perdón, 21,11, 21,11, no 28, sino 21,11. Ustedes allá que tienen su cuadrícula, pues lo pueden hacer un poquito más preciso, un poco más preciso, por lo menos para mostrar sus dimensiones, ¿no? Y significa que nuestro vector resultante es este. Uy, Profe, una pregunta. Como ambos son positivos, tanto el eje bueno, el eje, ¿qué? El uy, eje vertical va hacia arriba y el horizontal va hacia la derecha, ¿no? señor. Por eso que empiezo aquí y me muevo hacia la derecha y hacia arriba. Dice, bueno, 13,48 por acá y 21,11 por allá. ¿Listo? ¿Sí estamos hasta ahí? Sí, Sí, señor. señor. Sí, señor. Ok.
Sin embargo, nos falta algo adicional. Que lo vamos a hacer tanto en el método gráfico como en el método por componentes. Y es, bueno, si un vector se expresa de esta forma, donde tengo una longitud y un ángulo, pues ¿cuál es la longitud y cuál es el ángulo de esto? Y lo vimos también en la clase pasada. Les recuerdo que la norma de ese vector resultante va a ser igual entonces a la raíz cuadrada de la resultante en x elevada al cuadrado más la resultante en y elevada al cuadrado. Así vamos a calcular la norma. Y el ángulo. Profe, ¿para qué sirve la norma? Perdón. Este es el que me estás preguntando tú, Juan Pablo. Señor. Esta es la ecuación que me estás preguntando de ayer. No, yo hablo de la que está arriba, profe, que para qué es, que no entendí muy bien. Es para calcular la longitud del vector. ¿Qué tal? Ok. Y la otra es la del ángulo. Que el ángulo entonces es igual a tangente a la menos 1 de la resultante en y sobre la resultante en x. Entonces, para este caso sería igual a la raíz cuadrada de resultante en x, 13,48, al cuadrado más la resultante en y, 21,11. Sí, señor. Sí, profe. Pero, profe, pues yo ya lo hice y yo lo metí a la calculadora con paréntesis. Así pues no afecta en nada, ¿verdad? Perfecto, sí, es mejor colocarle sus paréntesis. Bueno, pues eso da 25,04. Listo. O sea que esto mide por acá 25,04. Y el ángulo sería tangente a la menos 1 de resultante en y. Esto, ojo, porque este sí es muy importante el orden, ¿no? Sobre la resultante en x, que son 13,48. Y eso da 57,43. O sea que este ángulo que tienes tú aquí es de 50 y qué, perdón, ¿me repites? 57,43. Ok. ¿Cómo expresamos entonces la respuesta de ese vector o de esa suma? Nosotros decimos que el vector A más el vector B sería igual a longitud 25,04. Voy a ponerlo en punto para que no lo confundamos con la coma que separa. Y el ángulo 57,43. Y esto sería la respuesta. Gráficamente es algo como esto. Y ya numéricamente es esto que tenemos acá. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, Dime.